con Ezequiel Viceconte, que junto al Laboratorio de Gráfica de la Facultad de Ciencia Política diseñó la tapa de este libro de extensión. Contanos un poco cómo fue el proceso de diseño. Bueno, el proceso fue un trabajo en conjunto entre la Cátedra de Extensión, que nos convocaron como integrante, como coordinador del Laboratorio de Gráfica, un nuevo espacio que está empezando a funcionar desde mediados de año y que tiene justamente la función de prestarle servicio de comunicación visual a toda la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces nos pareció que era un buen proyecto y un lindo proyecto para poder empezar a intervenir en la vida académica a través de distintas acciones, en este caso la edición de un libro. Bueno, me convoca Paula y básicamente se charlaron un par de ideas, digamos, a mí me interesaba saber qué era ella lo que pensaba hacer sobre el libro y qué pensaba sobre, básicamente, cuál era su concepto y cuál era el concepto del libro. Hablando con ella se me ocurrió la idea del Principito, la cuestión de esto de que el trabajo de la extensión que es invisible a los ojos, pero que es un trabajo, digamos, que por más micro que sea, a la larga, como una gota de agua, va produciendo grandes fuerzas y va cambiando la realidad y transformándola, que es, digamos, uno de las bases de la facultad, de la universidad pública, ¿no? Justamente que esté involucrada para cambiar la realidad de la persona y pueda pensarse a través de la acción en esa realidad y en ese contexto. Entonces, bueno, una vez que más o menos ya tenía el concepto, fue variando desde una ciudad hecha por hilos y por lanas hasta se quiere decir, árbol baobab, mundo, como digamos que es la imagen clásica del Principito y la cual me parecía que encajaba perfecta. Y además me pareció que tenía que tener los elementos, tenían que ser, digamos, tenía que reflejar esta cuestión de las lenguas plurales de las cuales, digamos, la universidad pública maneja día a día, ¿no? Trabaja día a día. Una vez que tenía esto, era el momento de elegir, digamos, qué tratamiento estético tenía que tener la imagen. Entonces yo soy, digamos, muy fan de un ilustrador. No es que soy muy fan, en realidad la cuestión de los fanatismos, digamos, no me gusta demasiado, pero sí me gusta mucho el trabajo de un artista argentino, un ilustrador, que es Pablo Bernasconi, que él a su vez también se inspira en toda una tradición gráfica de cartelería de Polonia de los años 40 y 50, en los cuales laburan y trabajan mucho la cuestión del collage. Entonces me pareció que por lo que simbolizaba el trabajo de extensión, esta cuestión de elementos múltiples que se unen para conformar un sentido, digamos, era, digamos, la estética que tenía que tener la tapa del libro. Y bueno, y así decidí de que tenía que hacer un collage. Y después, con la cuestión del trabajo tipográfico, sentía que tenía que ser un trabajo que remite cierta formalidad por la cuestión académica, pero que no tenía que ser demasiado estructurado. Entonces decidí trabajar con un estilo de tipografía en el cual se muestre justamente, digamos, esta estructura de la institución universitaria, pero también esta cuestión de la mancha, digamos, de la mancha del trabajo del día a día. Y se me vino enseguida a la mente la cuestión de que yo, cuando era chico, en la escuela tenía cursos de mecanografía y en determinados casos, cuando uno apretaba muy fuerte una tecla, salía la tecla, digamos, la letra se impregnaba sobre el papel, pero salía totalmente manchada. Entonces me pareció de que era un buen concepto y que también se juntaba con el concepto visual que estamos proponiendo. Y bueno, y así surgió la propuesta visual, de la cual le gustó, nos pusimos de acuerdo. Y bueno, y después los distintos elementos que integran la copa del árbol justamente son elementos que funcionan en un doble plano. A su vez se despegan conformando todo un universo, pero también se integran conformando la copa de este árbol, que se sostiene, digamos, que tiene sus bases en un ovillo de lana con 4 papelitos que simboliza el logo de la Facultad de Ciencias Políticas, como ustedes lo podrán ver después. Mencionaste en la charla que el libro es accesible. ¿Cuánto fue el punto en que decidieron que tenía que ser accesible? ¿Fue también una decisión colectiva? ¿Vos lo propusiste? No, la cuestión de que el libro sea accesible fue una propuesta mía, digamos, que me pareció de que justamente desde la universidad pública tenemos que garantizar el acceso a
el acceso a la información y devolverle el derecho a la comunicación a todos los colectivos posibles, inclusive a los colectivos minoritarios. En este caso estamos hablando de personas con alguna discapacidad física, sobre todo discapacidad visual. Entonces me pareció de que fundamental, digamos, para también empezar a, digamos, a pensarnos nosotros como que, digamos, cuando hacemos estrategias de comunicación tenemos que tener en cuenta estos colectivos micros en los cuales, digamos, generalmente se les saca su derecho a la comunicación y no son escuchados o no les llega información. Entonces fue una decisión que tomé yo y que, digamos, se la comuniqué luego a mi equipo de trabajo, de los chicos del laboratorio de gráfica, que son Leonardo Núñez y Ludmila Denis, que hicieron un gran trabajo, la verdad me han facilitado mucho las cosas, y bueno, y ellos estuvieron de acuerdo, y bueno, y también es una forma de nosotros como espacio institucional sentar una postura estético-política, digamos, con respecto al derecho a la comunicación y el acceso y a hacer una comunicación digital inclusiva.